Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con estas clases vía video. Bueno, ya deberían tener en la carpeta las dos imágenes que le había pasado en el grupo del WhatsApp. Y es que estas dos imágenes en realidad tienen varios temas que tenemos que tratar. Por un lado tenemos el teorema de Pitágoras, como dice acá arriba. Y por otro lado tenemos otra cosa que se llama razones trigonométricas, que es todo este lado. Son varias cosas. Así que en este video solamente vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Y en otro video, en el siguiente, hablemos de las razones trigonométricas, que es mucho más extenso que el teorema de Pitágoras. Pero antes vamos a hacer alguna aclaración. Por ejemplo, que estos dos temas forman parte de la trigonometría, que es lo que pasamos a tratar ahora. Ya terminamos de hablar de lo que es las funciones, funciones lineales, funciones cuadráticas, y ahora pasamos a trigonometría, en donde se encuentran estos dos temas: teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. ¿Qué es la trigonometría? Es la parte de la matemática que se encarga de estudiar los triángulos. Los elementos, las propiedades, los teoremas, la relación entre los lados, los ángulos, de los cuales se sacan muchas cosas. Bien, entonces la trigonometría es la ciencia que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos, entre los elementos de un triángulo, de los triángulos. Pero en donde más se profundizó la trigonometría y en donde más sacaron para hacer teoría es en el triángulo rectángulo. Este es el triángulo especial donde más relaciones se pueden ver entre los lados y los ángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos interiores vale un ángulo recto o 90 grados. Entonces en este ejemplo, este que está acá es un ángulo recto, se dice recto, y mide 90 grados. Para que sea un triángulo rectángulo, cualquiera de los tres ángulos de adentro tiene que valer 90 grados. Pueden ser cualquiera que está abajo o los otros dos. En un triángulo rectángulo, los lados tienen nombres. Y el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Vamos a ver si me sale escribirlo así. Ahí está. Hipotenusa. El lado más largo en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Y los otros dos, que son más cortos, se van a llamar catetos. Esto es muy importante porque a partir de ahora todo el tiempo vamos a estar hablando con estos nombres. Catetos. Este es un cateto. Y este es el otro cateto. Después vamos a ver que estos catetos, estos nombres, van a cambiar dependiendo de qué ángulo estemos enfocados. Pero por ahora se van a llamar catetos. Para diferenciarlo vamos a ponerle que este sea, por ejemplo, el cateto A, así, y el cateto B, para diferenciarlos. Bueno, una vez explicados los nombres, pasemos a hablar acerca del teorema de Pitágoras. Pitágoras era un matemático y uno de sus aportes más conocidos, el más conocido porque es el que más se escucha, es el teorema de Pitágoras, que solamente se basa en un triángulo rectángulo, en los triángulos rectángulos. Y dice que la hipotenusa al cuadrado, a ver si escribo, ahí está, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, dicho de otra manera, lo que mide la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esta es la formulita, esta formulita es el teorema de Pitágoras.
con esta formulita es lo que se van a resolver todos los ejercicios que vamos a ver ahora. Nos sirve para calcular un lado del triángulo rectángulo cuando desconocemos un lado y sabemos los otros dos. ¿Por qué? Porque ya sabemos una formulita que relaciona los tres lados, siempre hablando de un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no se puede aplicar el teorema de Pitágoras, solamente para triángulos rectángulos. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a suponer que tengo un triángulo rectángulo, fíjense, acá está el simbolito que me indica que este ángulo vale 90 grados. Tengo este triángulo rectángulo y me dice que este lado vale 4, vamos a suponer 4 centímetros, este vale 3 y este lado más largo, que ya sabemos que se llama hipotenusa, vale X. O sea que yo no sé cuánto vale la hipotenusa. Esto es lo que tengo que calcular. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, vamos a escribir eso pero con nuestro ejercicio. La hipotenusa, el lado más largo, es X. Entonces, según el teorema de Pitágoras, X al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado, o sea, vamos a suponer 3 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Fíjense que lo único que estoy haciendo es escribir la formulita que está arriba en el recuadro. Solo que estoy reemplazando a la hipotenusa por lo que me dice en mi ejemplo. Por lo que me dice en mi ejemplo, la hipotenusa es X, un cateto es 3 y el otro es 4. Bueno, el teorema de Pitágoras dice X al cuadrado, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y lo que se me planteó acá, lo que yo tengo acá, es una ecuación. Una ecuación donde tengo una incógnita y puedo despejar. Entonces, a partir de acá, después de que yo escribo el teorema de Pitágoras, tengo que resolver la ecuación para hallar el lado que me falta. Bueno, empezamos a resolver. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Y esta X al cuadrado, que es lo que tengo que hallar, sigo colocando acá. Sigo resolviendo esto. Esto sigue estando acá al cuadrado. 9 más 16 es 25. Y ahora, ¿cómo sigo despejando la X? El exponente pasa al otro lado como raíz. Esto pasa al otro lado como raíz. Entonces queda la X sola, que es lo que tengo que despejar. Y acá me queda la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Entonces así descubro que la hipotenusa de mi ejemplo vale 5. Para esto sirve el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver cuando me falta otro lado que no sea la hipotenusa, me falta algún cateto, también se aplica el teorema de Pitágoras. Siempre sirve para hallar un lado que me falta en un triángulo rectángulo, siempre y cuando yo sepa los otros dos. Antes de pasar a otro ejemplo, quería mostrar esto. Fíjense qué curioso que en este ejemplo sale 3, 4, 5. O sea, así. 3, 4, 5. Esto se cumple siempre y cuando el triángulo sea rectángulo. O sea, si acá, a ver, si acá hay un ángulo recto. Si acá hay un ángulo recto, entonces se cumple esto de que los lados de este triángulo son 3, 4, 5. Entonces esto es muy útil porque en la construcción, por ejemplo, si uno quiere saber si un muro está a 90 grados con otro,
Vamos a suponer así. Vamos a suponer que yo en una construcción yo tengo esta pared y después tengo esta pared. Y yo quiero averiguar si en realidad estas dos paredes están a 90 grados. Lo que tengo que hacer es medir acá, por ejemplo, medir 3, medir acá 4 y con un hilo o con un metro mido los extremos de acá a acá con un hilo con un metro y me aseguro de que esto tenga que medir 5. Mido acá 3, mido acá 4 y mido esta distancia, estos puntos que marqué y veo si sale 5. Si sale 5, me aseguro de que estas dos paredes están a 90 grados. Porque esto se cumple siempre y cuando en esta esquina, entre el 3 y el 4, esté 90 grados. Después vamos a ver otros ejemplos en donde se ocupa el teorema de Pitágoras. Bueno, este es otro ejemplo para aplicar el teorema de Pitágoras. Fíjense que ahora el lado que yo no conozco no es la hipotenusa, sino que es uno de los catetos. Fíjense, la hipotenusa acá me dice que vale 32 y el otro que vale 16. Yo no le pongo unidades porque da lo mismo para, digamos, el motivo de ser ejemplo. Vamos a suponer que estos son centímetros y que estos sean centímetros. Entonces el resultado va a salir en centímetros. Pero yo no le voy a poner unidades para no confundirnos con otras cosas. Bueno. ¿Cómo hacemos? Otra vez escribimos lo que dice el teorema de Pitágoras. Me dice la hipotenusa al cuadrado, empieza con la hipotenusa al cuadrado, entonces voy a escribir 32 al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado, vamos a ponerle x al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más 16 al cuadrado. Ahí escribí el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces empezamos a calcular. ¿Cuánto es 32 al cuadrado? Hacemos 32 por 32, hacemos con la calculadora y sale 1024. ¿Cómo me sale? Esto sigue estando x al cuadrado y 16 al cuadrado. Sería 16 por 16. 16 por 16. 256. Fíjense que después de escribir el teorema de Pitágoras, lo que tengo que hacer es resolver la ecuación. Tengo que despejar. Entonces, este 256 que está sumando va a pasar al otro lado restando. Me queda 1024 menos 256 y de este lado quedó la x al cuadrado. La x al cuadrado. Bueno, ¿cuánto es 1024 menos 256? 768. Esto es igual a x al cuadrado. Bueno, y ahora por último tengo que pasar, el exponente va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Entonces esto queda la raíz cuadrada de 768. Bueno, después la raíz de 768 en la calculadora sale 27,71.
tiene muchos decimales más, pero solamente vamos a ocupar 2 después de la coma. Aproximadamente esto es lo que vale x, 27,71. Fíjense que si miramos acá, la hipotenusa vale 32, este lado vale 16 y este vale 27. 27 más, digamos, mide más largo que este. Solamente el dibujo es esquemático. Solamente es esquemático. Solo que la X vale más que el 16, pero en el dibujo se ve más grande. Pero es solamente por un esquema. Lo que sí se debe cumplir es que en valor numérico, el valor que me salga del cateto no tiene que ser mayor a la hipotenusa. Porque dijimos que la hipotenusa es el lado más largo. En un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre es el lado más largo. Y siempre va a ser el que está, digamos, acá enfrente del ángulo recto. Bueno, hasta acá el video. Simplemente era ver el teorema de Pitágoras. Y les dejo la actividad para que hagan. Apliquen el teorema de Pitágoras para hallar el lado que falta en estos triángulos rectángulos. Fíjense que estos dos triángulos, por más que estén al revés o dado vuelta, lo que sea, siguen siendo triángulos rectángulos, entonces sigue estando la hipotenusa, el lado más largo, y los catetos. Fíjense bien, en este lado la hipotenusa es este, el lado más largo. En este lado la hipotenusa es este. Bueno, cualquier consulta al grupo, al privado en el WhatsApp. Estamos hablando en otro video.